La pequeña Lucía, de 7 años, estaba de pie en la acera del barrio más elegante de Sevilla, sosteniendo un cartel hecho a mano. Se vende. 50 euros. Mamá necesita dinero para comida. Su bicicleta rosada con ruedines era lo único de valor que poseía. Cuando Alejandro Domínguez, un empresario implacable de Domínguez Corporación, detuvo su Audi frente a ella, no reconoció en la niña a su sobrina, la hija de la hermana a la que había despedido un mes antes por atreverse a pedir un solo día libre. Pero cuando Lucía levantó los ojos y susurró: «Tío Alejandro». El mundo del poderoso empresario se desplomó en 1000 pedazos, porque a veces el precio del éxito sin alma es perder a la única familia que realmente te pertenece. Era una mañana templada de octubre cuando Alejandro Domínguez, 42 años, una vida de victorias y sacrificios, traje de 5.000 euros, conducía su Audi por el Porvenir, una de las zonas residenciales más exclusivas de Sevilla. Iba camino a cerrar otro negocio millonario, su mente enfocada en los beneficios que obtendría al despedir a la mitad del personal de una empresa recién adquirida. Entonces la vio. Una niña de unos 7 años, con un vestido azul desteñido pero limpio, de pie junto a una bicicleta rosa con ruedines. Sostenía un cartel de cartón con letras de colores. Se vende. 50 euros. Mamá necesita dinero para comida. Alejandro redujo la velocidad, no por compasión, una palabra borrada de su diccionario emocional hacía años, sino por irritación. ¿Qué hacía una niña pobre en un barrio así? La seguridad privada debía ser avisada. Estaba por llamar cuando algo en la postura de la pequeña lo detuvo. No tenía el aire de una mendiga. Estaba erguida, con una dignidad que contrastaba con su evidente pobreza. El cabello castaño en 2 coletas bien peinadas, los zapatos gastados pero limpios. Y los ojos, grandes, marrones, llenos de una determinación impropia de su edad. Aparcó el coche y se acercó, más por curiosidad que por empatía. La niña lo miró sin miedo, apretando el cartel entre sus pequeñas manos. Alejandro observó la bicicleta, cuidada, con pegatinas de princesas y unicornios, una cesta con flores de plástico y un timbre en forma de corazón. Era el tipo de bicicleta que cualquier padre compraba con esfuerzo solo para ver sonreír a su hija. Lucía interpretó su mirada como interés y enderezó los hombros. Con voz clara pero trémula explicó que la bicicleta funcionaba perfectamente, que la había cuidado siempre, que valía mucho más de 50 euros, pero esa era la cantidad que mamá necesitaba para hacer la compra. Algo se movió en lo profundo de Alejandro, un eco de emoción olvidada, pero lo reprimió de inmediato. No tenía tiempo para dramas ajenos. Estaba a punto de marcharse cuando la niña añadió algo que lo congeló. Mi mamá es muy trabajadora, siempre cumple, pero su jefe malo la echó solo porque pidió un día para llevarme al médico. Ahora mamá llora por las noches, aunque cree que no la oigo. Alejandro se tensó. Un mes atrás había despedido a una empleada por absentismo. Había pedido un día libre por su hija enferma. La había despedido sin pensarlo 2 veces, como ejemplo para los demás. Pero no podía ser. Sevilla era grande. Debía de ser una coincidencia. Sin embargo, al mirar de nuevo a la niña, algo familiar en sus rasgos lo perturbó. La pequeña seguía hablando, sin saber que cada palabra era un golpe directo al corazón del hombre frente a ella. Contó que vivían ahora en la Macarena, en un piso pequeño que olía a humedad. Que antes tenían una casa más bonita, pero desde que papá las había dejado, mamá trabajaba sin parar para mantenerlas. Alejandro se agachó para ponerse a su altura. De cerca distinguió los detalles, la forma en que fruncía los labios al concentrarse, el lunar en la mejilla izquierda, el hoyuelo que aparecía al intentar sonreír. Detalles que conocía demasiado bien. La niña dijo que se llamaba Lucía, que tenía 7 años y 3 meses, que iba a 2º de primaria en el colegio público de su barrio. Era buena estudiante, la maestra decía que era lista, pero últimamente no podía concentrarse porque siempre tenía hambre. El comedor costaba demasiado, así que mamá le preparaba un bocadillo, cuando había pan. El mundo comenzó a girar. El mundo comenzó a girar. Lucía. Su sobrina se llamaba así. La hija de su hermana Marina, a la que no veía desde hacía al menos 3 años,
desde que decidió cortar todo contacto porque consideraba su vida modesta una vergüenza para su imagen de empresario exitoso. ¿Pero Marina trabajaba para él? Sí. Con horror, lo recordó. Había vuelto a usar su apellido de soltera, Marina Ruiz, después del divorcio. Era la empleada del área administrativa que había despedido un mes atrás. Lucía seguía hablando, ajena al terremoto emocional que había provocado. Contaba cómo su mamá buscaba empleo en todas partes, pero nadie la contrataba sin referencias. Que habían tenido que dejar su antiguo piso y mudarse a uno diminuto, que mamá había vendido las joyas de la abuela, la tele, incluso su abrigo de invierno. Alejandro se puso de pie bruscamente, respirando con dificultad. No podía ser cierto. No podía haber despedido a su propia hermana sin saberlo. Pero las piezas encajaban con precisión cruel. Ella siempre firmaba como M. Ruiz. Nunca imaginó que era Marina. Lucía lo miraba con esos mismos ojos marrones que tenía su madre, los ojos de su hermana. Y, de pronto, comprendió. Había tenido a su sobrina delante todo este tiempo sin reconocerla. Había crecido. Ya no era la niña de 4 años que recordaba. Entonces ocurrió. Lucía inclinó la cabeza, observándolo con atención. Sus ojos se abrieron con asombro y la voz salió en un susurro incrédulo: tío Alejandro. El mundo de Alejandro Domínguez, construido sobre éxito, frialdad y orgullo, se derrumbó en ese instante. Su sobrina, la niña a la que había ignorado, vendía su bicicleta para comprar comida. Su hermana, a quien había despedido sin piedad, luchaba por sobrevivir. Y él era el culpable. Lucía dio un paso atrás, confundida. Mamá le había dicho que el tío Alejandro era una persona importante que no quería verlas, que eran demasiado pobres para su mundo. Y allí estaba, frente a ella, con una expresión que no entendía. Los transeúntes del barrio elegante miraban la escena. Un hombre de traje caro arrodillado ante una niña pobre. Algunos susurraban, otros apartaban la mirada. El contraste era insoportable para el porvenir. Alejandro permaneció inmóvil, mientras Lucía lo observaba con una mezcla de esperanza y temor. Bajó lentamente el cartel, las manitas temblorosas. Y con la lógica sencilla de los niños, preguntó si él quería comprar la bicicleta. Para él, 50 euros no eran nada. Esas palabras lo golpearon con fuerza. Su sobrina no le pedía caridad ni ayuda. Le ofrecía un trato, con la dignidad heredada de su madre. Alejandro miró alrededor, buscando una salida de esa realidad que lo aplastaba. El barrio perfecto parecía una jaula dorada. Los edificios antiguos eran testigos mudos de su vergüenza. Le preguntó a Lucía dónde estaba su madre. Ella respondió que Marina había ido a una entrevista de trabajo y la había dejado allí porque el barrio era seguro. Esperaba que alguna familia rica comprara la bicicleta y prometió volver pronto. Alejandro miró el reloj, las 10 en punto. Su hermana había dejado a una niña de 7 años sola en la calle. No por negligencia, sino porque no tenía otra opción. No podía pagar una niñera ni llevarla consigo. La rabia lo consumió, no contra Marina, sino contra sí mismo. Recordó la última vez que la había visto, 3 años atrás. Marina había ido a buscar ayuda tras el divorcio. Él la había despachado con frialdad, diciéndole que debía aprender a valerse por sí misma, que no podía depender siempre de los demás. La acusó de haber tomado malas decisiones, de haberse casado con un fracasado, de no estar a la altura del apellido Domínguez. Lucía se sentó en el bordillo, las piernas visiblemente cansadas. Alejandro notó que sus zapatos estaban remendados con cinta adhesiva. El vestido, al mirarlo con atención, tenía pequeños arreglos cosidos con esmero. Todo en aquella niña gritaba pobreza digna, el tipo de miseria de quien lucha cada día por conservar un poco de normalidad. Sin pensarlo, Alejandro se sentó a su lado, sin importarle su traje de 5.000 euros. Lucía lo miró sorprendida, probablemente ningún adulto bien vestido se había sentado nunca en el suelo con ella. La niña comenzó a hablar, como hacen los niños cuando alguien los escucha de verdad. Contó cómo mamá intentaba protegerla, fingiendo que todo estaba bien, pero ella lo sabía. La oía llorar por las noches, la veía contar las monedas, dividir la comida para que a ella siempre le tocara la porción más grande.
Desde el día del despido, mamá había vuelto destrozada. Había dicho que su jefe era un hombre sin corazón, que no entendía lo que era ser madre soltera. Lucía no sabía que aquel jefe sin corazón era su propio tío. Alejandro sintió algo quebrarse dentro de él, un muro construido año tras año con ladrillos de ambición, codicia e indiferencia. Las lágrimas, que no había derramado desde la infancia, comenzaron a correr silenciosas por su rostro. Lucía lo observó asombrada. En su inocencia, alzó la manita y le secó una lágrima. Ese gesto puro, esa compasión de una niña que tenía todos los motivos para odiarlo, completó la demolición del hombre que Alejandro había sido. Se levantó de golpe y sacó el móvil. Con voz entrecortada llamó a su asistente, ordenándole cancelar todos los compromisos del día. Luego contactó con el Departamento de Recursos Humanos y pidió el expediente de Marina Ruiz, exigiendo su readmisión inmediata con ascenso y pago retroactivo. Lucía lo miraba con ojos muy abiertos. No entendía lo que pasaba, pero intuía que algo importante estaba cambiando. Se puso de pie y tomó tímidamente la mano de su tío. Ese gesto lo desarmó por completo. Fue entonces cuando una figura familiar apareció al final de la calle. Marina caminaba deprisa, claramente preocupada por haber dejado sola a su hija tanto tiempo. Llevaba un traje usado pero digno, probablemente el único que tenía para entrevistas. El cabello castaño, antes perfectamente cuidado, estaba recogido en una cola sencilla. Había adelgazado, su rostro mostraba cansancio y preocupación. Cuando vio a Alejandro junto a su hija, se detuvo en seco. El color le abandonó el rostro. Por un momento pareció que iba a huir, pero el instinto maternal prevaleció. Corrió hacia Lucía, colocándose delante de ella, protectora. Sus ojos, los mismos marrones de la familia, miraron a su hermano con una mezcla de rabia, miedo y dolor. No dijo palabra, pero su mirada lo dijo todo. Hablaba de traición, de abandono, de la crueldad de haber sido despedida por su propio hermano sin que él siquiera lo notara. Alejandro trató de hablar, pero Marina lo detuvo con un gesto. Tomó la mano de Lucía e intentó marcharse, dejando la bicicleta atrás. Pero la niña se detuvo, tirando de su madre. Con voz clara, dijo que el tío Alejandro quería comprar la bici y que ahora podrían comprar comida. Marina miró a su hija, luego a su hermano, y algo se quebró dentro de ella también. Cayó de rodillas, abrazó a Lucía y escondió el rostro en su pelo para disimular las lágrimas. Alejandro se arrodilló junto a ellas. Por primera vez en años habló con el corazón, no con la frialdad de un empresario. Pidió perdón, no con las disculpas calculadas de un directivo, sino con las palabras rotas de un hermano que había traicionado lo que significaba la familia. Confesó que no había sabido que Marina trabajaba para él, pero admitió que no era excusa. No lo había sabido porque no le importaba saberlo. Había despedido a Marina Ruiz como si fuera una desconocida, sin pensar que detrás de ese nombre había una historia, una vida, una familia. Marina lo miró entre lágrimas. La rabia seguía allí, pero mezclada con algo más profundo, tristeza. Tristeza por el hermano que había perdido, por el hombre frío que había reemplazado al joven que una vez la defendía en el colegio. Un grupo de vecinos del barrio se había detenido a mirar la escena. Algunos tomaban fotos con sus móviles, incrédulos, un hombre de traje caro de rodillas junto a una mujer y una niña humildes, los tres llorando. Alejandro se levantó e hizo algo que no hacía desde niño, abrazó a su hermana. Marina permaneció rígida un instante, luego se derrumbó contra él. Años de orgullo y dolor se deshicieron en ese gesto. Lucía los observaba maravillada, viendo por primera vez al tío del que su madre hablaba en los momentos de nostalgia. Sin decir palabra, Alejandro llamó a su chofer, ordenándole traer el coche grande. Luego se dirigió a Marina y Lucía, diciendo que vendrían con él. Marina intentó negarse, el orgullo luchando con la necesidad, pero Alejandro, por una vez, usó su autoridad para algo bueno. No aceptó un no. Los llevó primero a un restaurante en la Plaza Nueva, donde Lucía comió como no lo hacía en semanas. Verla devorar un simple plato de arroz fue para Alejandro más doloroso que cualquier fracaso. Cada bocado era una acusación muda a su indiferencia. Mientras Lucía jugaba en el pequeño parque del restaurante, Alejandro y Marina hablaron por fin.
Ella le contó los últimos años, el divorcio de un marido maltratador, la lucha por criar a Lucía, la decisión de volver a Sevilla buscando un nuevo comienzo. Había enviado su currículum a su empresa con su apellido de soltera, esperando, quizá inconscientemente, una reconciliación. Le relató el día del despido, como había esperado hasta el último minuto que él apareciera, reconociera su nombre, detuviera todo. Pero ni siquiera asistió a la reunión donde se anunciaban los ceses. Fue el jefe de recursos humanos quien le entregó la carta, fría e impersonal, como todo en Domínguez Corporación. Alejandro escuchó cada palabra, sintiendo como cada frase era un clavo en el ataúd del hombre que había sido. Comprendió que, al construir su imperio, había perdido su humanidad. Se había convertido exactamente en el tipo de persona que su padre, muerto cuando eran niños, habría despreciado. Recordó a su padre, un hombre sencillo que trabajó toda su vida en una fábrica de Triana, que siempre repetía, la familia es lo primero. ¿Cómo había podido traicionar esos valores? Después del almuerzo, Alejandro los llevó a un nuevo apartamento en el centro, una propiedad de su empresa. Marina protestó, diciendo que no podía aceptarlo, pero él fue inflexible. No era caridad, dijo. Era restitución. Le estaba devolviendo la dignidad que él mismo le había arrebatado. Mientras Lucía corría emocionada por las habitaciones luminosas, Alejandro tomó una decisión que lo cambiaría todo. Anunció a su hermana que reestructuraría toda la política empresarial de Domínguez Corporación, no más despidos sin compasión, crearía un fondo de ayuda para empleados en dificultades, guardería interna, permisos familiares pagados, todo lo que debió haber existido años atrás. Marina lo miró con una esperanza cautelosa. Era un comienzo, dijo, pero las heridas eran profundas y haría falta tiempo. Alejandro asintió. Tenía todo el tiempo del mundo ahora, porque había comprendido que sin familia, todos sus millones eran solo cifras vacías. 6 meses después de aquel día en la acera, sus vidas habían cambiado por completo. Marina había vuelto a trabajar en Domínguez Corporación, no como simple administrativa, sino como directora del nuevo Departamento de Bienestar Empresarial. Lucía asistía a un buen colegio, tenía amigos, iba a clases de danza, su sueño, pero sobre todo había recuperado al tío que pensó haber perdido. Alejandro pasaba cada fin de semana con ellas, redescubriendo lo que significaba ser familia. La bicicleta rosa con ruedines nunca fue vendida. Alejandro la había comprado por 5.000 euros. Le dijo a Lucía que era una pieza de colección y la había mandado restaurar. Ahora ocupaba un lugar de honor en su despacho, como un recordatorio constante de cuán cerca había estado de perder todo lo que realmente tenía valor. La transformación de Alejandro no pasó desapercibida. Los empleados, que al principio eran escépticos, empezaron a notar un cambio genuino. El director general implacable se había convertido en un líder que de verdad se preocupaba por las personas. Y paradójicamente, la productividad aumentó. Un día, durante una reunión del consejo, uno de los accionistas criticó sus nuevas políticas, asegurando que eran demasiado blandas. Alejandro se levantó, caminó hacia la bicicleta rosa que decoraba su despacho y la señaló. Contó la historia de Lucía, de aquel cartel improvisado en la calle, del instante en que comprendió en qué tipo de hombre se había transformado. Habló con una pasión que nadie le había escuchado cuando hablaba de dinero. Dijo que una empresa que destruía familias para aumentar márgenes no era exitosa, sino un fracaso moral. Algunos accionistas abandonaron la mesa. Otros, conmovidos, decidieron quedarse y apostar por su nueva visión. Domínguez Corporación se convirtió en un ejemplo de responsabilidad social, demostrando que la rentabilidad no exige crueldad. Marina, por su parte, había perdonado a su hermano. No por completo, algunas heridas eran demasiado hondas, pero lo suficiente para permitirle volver a ser parte de sus vidas. Veía en sus ojos el arrepentimiento sincero, la forma en que se esforzaba por recuperar el tiempo perdido con Lucía. La niña había florecido. Aquella pequeña que intentó vender su bicicleta por hambre era ahora una estudiante brillante, segura, que hablaba con orgullo de su tío, el hombre que ayudaba a las personas. No conocía todos los detalles, pero sabía que su tío Alejandro había cambiado, que ahora era bueno.
Una tarde, mientras cenaban los tres juntos en el apartamento que se había convertido en su verdadero hogar, Lucía hizo una pregunta que congeló por un instante la atmósfera. Preguntó por qué el tío había sido malo antes y bueno ahora. Alejandro e Isabel cruzaron una mirada. Fue él quien respondió con honestidad, eligiendo palabras que una niña pudiera entender. Dijo que a veces los adultos se pierden y olvidan lo que realmente importa, pero que si tienen suerte, alguien o algo los ayuda a encontrar el camino de regreso. Para mí, añadió mirándola, esa persona fue una niña valiente con una bicicleta rosa. Lucía sonrió, y ese hoyuelo que Alejandro adoraba se marcó en su mejilla. Me alegra que te hayas encontrado, tío, dijo, porque ahora sí somos una familia de verdad. Mientras Lucía corría a jugar, Alejandro e Isabel permanecieron en silencio. El sol se ponía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Era el mismo cielo bajo el cual, meses atrás, una niña desesperada había intentado vender su bicicleta. Alejandro pensó en lo cerca que había estado de perderlo todo. Si no se hubiera detenido aquel día, si no hubiera reconocido a Lucía, seguiría siendo el empresario brillante pero vacío que había sido durante años. Habría continuado despidiendo rostros anónimos, destruyendo familias sin saberlo ni importarle. Marina le puso una mano en el hombro. No hicieron falta palabras. Ambos sabían que el camino sería largo, que aún quedaban heridas que sanar, confianza por reconstruir. Pero estaban en el rumbo correcto. Cuando Lucía regresó arrastrándolos para mostrarles el dibujo que había hecho en el colegio, Alejandro vio tres figuras tomadas de la mano, una niña con coletas, una mujer de cabello castaño y un hombre con traje. Debajo, escrito con letra infantil, se leía, mi familia. Alejandro sintió los ojos humedecerse. Durante años había medido su éxito en balances, adquisiciones y beneficios, pero aquel dibujo valía más que todo su imperio. Era la prueba de que la redención era posible, que el amor familiar podía sobrevivir incluso a la traición más profunda. Mientras Lucía explicaba cada detalle de su dibujo, Alejandro hizo una promesa silenciosa: nunca más dejaría que la ambición cegara su humanidad. Nunca más olvidaría que detrás de cada empleado hay una historia, una familia, una vida. La bicicleta rosa permanecería siempre en su despacho, un aviso contra la arrogancia del poder, un recordatorio de que la salvación a veces llega desde los lugares más inesperados. Como de una niña de 7 años con un cartel hecho a mano y el coraje de hacer lo correcto. Esa noche, mientras acompañaba a Lucía a la cama, ella le preguntó si al día siguiente podrían ir juntos al parque de María Luisa en bicicleta. Alejandro prometió comprar una también para él, así podrían pedalear los dos. Lucía, somnolienta, sonrió y dijo algo que él llevaría grabado para siempre: te quiero, tío. Me alegra que hayas vuelto. Al cerrar suavemente la puerta, Alejandro comprendió que volver era la palabra perfecta. No solo había regresado a la vida de Marina y Lucía, sino también a sí mismo, al hombre que su padre habría querido que fuera, al ser humano que siempre estuvo oculto bajo capas de ambición y egoísmo. Al día siguiente cumplió su promesa, compró una bicicleta y pasó la tarde pedaleando con Lucía entre los senderos del parque. Para los transeúntes eran solo un hombre y una niña riendo juntos, tío y sobrina disfrutando de un hermoso día. Nadie habría imaginado que meses atrás esa misma niña intentó vender su bicicleta para poder comer. El círculo se había cerrado. La bicicleta que casi separó para siempre a una familia se había convertido en el símbolo de su unión. Y mientras pedaleaban bajo el sol de Sevilla, Alejandro Domínguez, ya no solo empresario, sino tío y hermano, comprendió que había encontrado su verdadera riqueza. No estaba en las cuentas bancarias ni en los edificios que poseía. Estaba en la sonrisa de Lucía, en la paz reencontrada con Marina y en la segunda oportunidad que la vida le había concedido a través de los ojos inocentes de una niña que tuvo el valor de vender su tesoro más querido para ayudar a su madre. Y mientras el sol se escondía tiñendo el cielo con los mismos colores de aquella mañana fatídica, Alejandro susurró una oración de gratitud. Gratitud por Lucía, que lo salvó de sí mismo. Por Marina, que encontró la fuerza para perdonar. Por la bicicleta rosa, que se convirtió en su puente hacia la redención. Dale me gusta si crees en el poder del perdón y de la familia. Comenta qué momento te llegó más al corazón.
Comparte para recordar que detrás de cada persona hay una historia que merece respeto. Suscríbete para más relatos de segundas oportunidades y amor familiar. Porque a veces son los gestos más pequeños de las personas más pequeñas los que salvan las almas más perdidas. A veces, una bicicleta rosa vale más que un imperio. Y a veces, el precio del éxito sin corazón es demasiado alto, pero nunca es tarde para elegir el amor sobre la riqueza, la familia sobre el beneficio y la humanidad sobre la ambición.